Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta última sesión del Diplomado en Psicología Criminal con Perspectiva de Derechos Humanos, donde estamos cerrando esta, este diplomado mostrando pues aplicaciones, y en este caso quisiera presentarles en este último día las aplicaciones sobre la aplicación sobre la investigación de feminicidio utilizando psicología criminal. El día de hoy lo que quiero es presentarles una introducción a este caso y también presentarles la audiencia donde participo en el caso en juicio, presentando pues los resultados que les voy a introducir en este momento. Este caso sucede en el norte del país, en Saltillo, Coahuila, en donde se da la muerte de una niña de 2 años. Miren, vamos a ver las notas periodísticas en ese momento. Dieron cuenta de estos hechos. A ver. Ya está. Si se quedan todos parados, se lo van a agarrar. El pitcher mexicano estadounidense Sergio Mitre fue ingresado la noche de este martes al Centro de Readaptación Social Varonil de Saltillo, luego de que la Fiscalía General del Estado de Coahuila giró una orden de aprehensión en su contra como presunto responsable de asesinar a Inés N., una niña de 2 años, quien era su hijastra. El pelotero de 39 años podría ser acusado de feminicidio, ya que de acuerdo a las autoridades la menor presentaba golpes y falleció el domingo pasado. Se maneja la posibilidad de que la niña pudo ser violada. La causa de la muerte de la bebé fue un shock hipovolémico por laceración en la arteria renal. Mitre, quien militaba con los Zaraperos de Saltillo de la Liga Mexicana de Béisbol, fue detenido un día antes por posesión de drogas, ya que tenía en su poder 2 bolsas de marihuana. En septiembre de 2019 también fue detenido por violencia doméstica debido a que golpeó a una mujer en un hotel al norte de la ciudad, que se presume era su pareja sentimental. Sergio Armando Mitre fue seleccionado mexicano y jugó en las grandes ligas de Estados Unidos con los Cubs, los Marlins, los Yankees y los Brewers. Llegó a México en 2017, donde estuvo con los Bravos de León, los Toros de Tijuana, los Tecolotes de los Dos Laredos y con Zaraperos. Este es el antecedente, la detención no solamente de Sergio Mitre, sino también de Liliana, déjame ver si le viene acá, que es la pareja de Sergio Mitre y que es la madre de la víctima. La historia comenzó el 12 de julio del año 2020. La pequeña Inés murió en el Hospital del Niño de Saltillo, en donde se le detectó posible violencia familiar y abuso. Esa misma noche, Liliana, su madre, de 19 años, acudió a la fiscalía para rendir sus primeras declaraciones. Sin embargo, ante lo sucedido, pidió ir a descansar para poner en orden sus pensamientos y ya no regresó a rendirle cuentas a la autoridad. Horas después, la pareja sentimental de Liliana, Sergio M., fue detenido por posesión de droga y el 14 de julio fue ingresado al penal de Saltillo por posible participación en la muerte de la pequeña Inés, mientras que de la madre ya no se sabía de su paradero. Fue al mediodía del martes 21 de julio cuando se llevó a cabo la audiencia donde vincularían a proceso a Sergio M. Ahí se mostró un video donde la madre de la pequeña declaraba que su pareja era inocente y que ella había sufrido abuso policíaco. El video fue grabado el 13 de julio, horas después de haber sepultado a la niña. Desde entonces nada se sabía de dónde estaba Inés, hasta la tarde del 20 de agosto, cuando la Fiscalía General de Coahuila dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra Liliana Inés, madre de la menor de 2 años, quien estaba en un domicilio al oriente de Saltillo. Liliana Inés enfrentaría cargos por supuestamente haber cometido delito de feminicidio, por lo que fue internada en el Centro Penitenciario Femenil de la ciudad la noche del 20 de agosto. Antonio Herrera,
Azteca Noticias. Ahí está la detención de ambos. Salen las notas nacionales, locales, se empieza a hablar mucho de eso y obviamente la discusión es la clásica, ¿no? En términos de por qué, quién es el responsable o las responsabilidades y pues siempre se trata de culpar a la madre, lo cual tiene sentido, digamos, en una primera sospecha y entiendo por qué habrá personas que piensen así, pero lo primero que deberíamos investigar es, o como hemos visto, lo primero que debemos de hacer cuando revisamos este tipo de casos, pues es investigarlo con una perspectiva que nos dé cuenta del contexto. Es decir, que nos dé cuenta de qué es lo que está sucediendo en el lugar, perdón, en el espacio donde sucedieron los hechos, pero también lo que se encuentra alrededor de las mismas condiciones. Miren, ahí está a su izquierda, pueden ver ustedes una fotografía de Inés, de menos de 2 años. La causa de la muerte fue una hemorragia interna por un golpe. La aventaron y tenía otros golpes que también estaban asociados a esa misma, a otros episodios de violencia. Ahí mismo está su madre Liliana, y pueden ver a la derecha a Sergio Mitre, que ha sido o que era detenido en ese momento. Nosotros presentamos un informe y les quiero presentar algunos partes de este informe, como un poco explicarles teóricamente cómo fue lo que hizo, y luego les quiero presentar la audiencia donde participé. Miren, este es el informe que presentamos. Este es un caso que les digo tuvo mucha notoriedad, sobre todo allá en la ciudad de Saltillo, en Coahuila, porque, como ustedes ven, pues uno de los acusados participa en un equipo de béisbol profesional, y en Saltillo, bueno, pues se sigue mucho este tipo de deporte, ¿no? Son parte de la liga. ¿Los zaraperos son de qué liga son? Bueno, en concreto cuando nosotros llegamos las primeras veces a esa ciudad, los comentarios de los habitantes era pues cómo podría haber sido Sergio Mitre, que seguro fue la mamá, que le quieren imputar a él algo que no hizo, que ella lo que lo buscaba era a él por su dinero y por su fama, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que se dicen en una ciudad, cosas que se comentan, pero que pues generan, además de mucho, pues generan un ambiente turbio. También el problema es que influyen en la investigación del Ministerio Público. Nosotros llegamos 2 meses después que se había abierto el caso y el Ministerio Público había hecho la autopsia, ya habían enterrado a la niña, a Inés, ya habían hecho el procesamiento de la escena del crimen. A nosotros nos llama la Defensoría Pública porque, por un lado, Sergio Mitre tenía sus defensores privados, defensores conocidos dentro de la ciudad como pues unos de los abogados más prominentes de la región. Supuestamente, ya verán ustedes el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y por otro lado, pues Liliana, al no tener dinero, pues tiene que irse por una defensa pública con la que poco hablaba, poco se comunicaba, ¿no? Había como un asunto ahí de falta de comunicación entre ambos, y les decía, la defensa pública nos contacta precisamente para ver si podemos nosotros ser los que les ayudemos durante la investigación. Particularmente nos llamaban para hacer una exhumación. Querían hacer una exhumación, en concreto, desenterrar el cuerpo de la niña, de Inés, para poder hacer una examinación más a profundidad. Ellos ya advertían que la policía, digo, que el médico forense no había hecho un buen trabajo, sino que había hecho una autopsia muy superficial, decía que había ciertos indicios de violencia sexual, los cuales se había equivocado, no existían, porque había visto una dilatación en el ano precisamente, y en el esfínter, y pues es
el esfínter que se dilate es normal en una persona fallecida, pues, ¿no? Y ¿por qué luego nos enteramos de que había sido una deficiencia técnica en su parte? Bueno, pues porque vimos las fotografías, porque hicimos las propias interpretaciones, pero también hicimos una entrevista con ella y nos dijo que esa había sido su primera entrevista, que de hecho ella había sido una médico partera y que esto era como pues otro trabajo que estaba intentando y este había sido su primer reporte. Aquí viene en la portada. Carla Esmeralda de Ávila Rodríguez fue la defensora pública en este caso, que ustedes la van a ver. Ella fue la que hizo pues mucho de la investigación junto con nuestra participación. Ella fue la que la defendió en la audiencia y finalmente, bueno, pues la que llevó el caso, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Fíjense ustedes, o sea, cómo se traduce esto que hemos visto en el diplomado, cómo se traduce en investigación. Bueno, una investigación debe de tratar, este caso fue un trabajo extraordinario el que realizó sobre todo la maestra Valeria Baltazar, que fue la que estuvo al frente de esta investigación, porque pues no somos el Ministerio Público, no somos la Fiscalía. Como hemos visto, es la Fiscalía, es el Ministerio Público quien tiene la obligación de hacer una investigación completa y la defensa, pues, de preferencia tendría que investigar y tendría que recolectar información. Pero, la verdad es que no se investigó en este caso y el problema es que sí podríamos llegar o sí podríamos ir a tratar de hacer una defensa de este caso, como le llaman una defensa pasiva, que es estar contrarrestando lo que había investigado el Ministerio Público, pero por otro lado, pues también sabíamos que iba a ser insuficiente si no hacíamos una investigación completa. Miren, ahí pueden ustedes ir leyendo lo que hicimos: 22 entrevistas con diversos objetivos a distintas personas relacionadas con los hechos, exhumación, se hizo una exhumación del cuerpo de la víctima, que fue desenterrar el cuerpo, se hizo un análisis más profundo de los golpes y se encontraron otros golpes en la cabeza y también se encontró pues que que había ciertas lesiones en la cabeza y que la causa de la muerte había sido una hemorragia interna, porque habían dicho que se había roto una arteria que no se había roto, ¿no? Investigación de paquete digital victimológico, que incluyó la revisión de procesamiento de información de redes sociales. En este caso nosotros yo entrevisté a Liliana, y se hizo una entrevista en donde ella nos entregó sus passwords, sus contraseñas y sus entradas para que pudiéramos revisar su Instagram y su Facebook y pudiéramos revisar no solamente sus conversaciones, que eran claves para entender el tiempo cuando sucedió, algunas cosas que nos dijo, como por ejemplo el tema del aborto, sino también poder establecer su localización en ciertas fechas particulares en donde que coincidían con su relato, como por ejemplo, en una noche, ella dice que va bueno, vamos a escucharla a ella. Yo creo que es más fácil escuchar a Liliana. Porque ella venía de un núcleo primario pues lamentablemente era inocente de buscar y ellos me brindan asimismo delante el apoyo del final de la investigación. ¿Qué fue lo que pasó Ahí está. ese día con Sergio y con Inés, en paz descanse? ¿Qué pasó? Vamos a escuchar esto para que tengamos claro cuál es la versión de ella. Esta no es la versión, esta es la versión que ella va y dice en el juicio, pero la versión, ella no habla hasta 6 meses después de que es detenida. Ella va a explicar ahorita por qué. Ella va a explicar por el miedo que tenía, pero sobre todo por una tortura que le hace el Ministerio Público. ¿Se acuerdan que veíamos una nota donde digamos, versión oficial es que ella, no quiere participar, que dice ya me voy, y luego ella se desaparece? Ahorita vamos a escuchar qué fue lo que realmente sucedió. Ella fue torturada por parte de la policía
en el momento que la detienen, y lo que hace es irse a ocultar, y la gente de Sergio Mitre, de su expareja, aprovecha esto para irla a ocultar y para poder tratar de manejar la inocencia de su cliente. Hasta la hacen que grabe un video donde dicen que él que es inocente. O sea, de verdad el caso estaba complicado. Ahorita vamos a ver aquí ella ya es libre. Nosotros participamos en el juicio contra ella, y la audiencia que yo les voy a enseñar, fue el juicio en contra de su expareja después de que a ella la declaran inocente. Vamos a escucharla. ¿Cómo fueron las cosas ese día? Realmente, digamos que todo fue en un lapso, lo voy a contar desde una semana antes, 8 días antes del día 12 de julio, que es el lunes 7, si mal me equivoco en fechas. El lunes 7 toda esta semana estuvo intensa en cuestión de golpes, violencia, en la que el lunes él me tomó. Yo estaba embarazada, tenía aproximadamente 5 o 6 meses de embarazo, entonces él no quería que yo tuviera al bebé, y él me presionaba que yo abortara, entonces yo no quería abortar, o sea, yo quería tener al bebé. Entonces, obviamente a él no le pareció, y comenzó a ejercer más violencia en mí. Comenzó con golpes. Recuerdo perfectamente que yo traía mi celular, él me lo arrebató, me lo empezó a quebrar en mis piernas. Después me tomó del cabello, me jaló por todo el departamento, por el suelo, me estiró. Después rompió mis prendas, hasta la ropa interior. Mi hija estaba con la niñera, mi hija tenía una niñera, entonces ese día mi niña estuvo con la niñera. Y comenzó a golpearme, entonces él me decía, si no abortas tú por tu propia voluntad, te voy a hacer abortar a golpes. Yo asustada, obviamente yo no quería abortar. Y él insistía, entonces yo le daba largas de que ya voy a conseguir el medicamento, ya voy a abortar. Ese día me estuvo presionando para que yo fuera por mi hija. La verdad, yo ya no quería ir por mi hija, no porque no la quisiera, simplemente porque no quería que ella estuviera en ese lugar donde había violencia. O sea, yo no quería que mi hija sufriera, que viera eso. Me estuvo presionando. Mi niña ya me la llevaron hasta las 12 de la noche al departamento, y fue que rápido yo la tomé y la sostuve. Yo no tenía ropa en el departamento de Sergio, entonces yo tomé también ropa de Sergio y me la puse porque, como lo mencioné, él rompió mi ropa mientras me estaba golpeando. Yo protegía a mi niña, como no tienen una idea. El día martes vuelve a pasar lo mismo. Yo ya no vi a mis papás el día martes. Estuve en el departamento de Sergio, y Sergio volvió a ejercer violencia conmigo y con mi niña. Mi niña me pedía mucho, mamá, quería la atención mía, pero a Sergio le molestaba que yo le pusiera la atención a mi niña. Entonces cada vez que mi hija me pedía atención, Sergio se molestaba o me golpeaba o me hacía que atendiera a la niña, y obviamente yo con gusto atendía a mi hija, era lo que más quería, pero a él no le parecía. Me acuerdo que ese día subí a la recámara, y después él me pidió que callara a mi hija. Entonces yo le dije que no lo iba a hacer, que era una niña. Entonces me tomó el cabello y me aventó contra el sillón. Después tomó a mi niña de los brazos y la aventó conmigo. Y, o sea, yo con mi miedo abracé a mi hija, dejé que él ya se alejara de mí, protegí a mi hija en ese momento. Los demás días ya me pidió perdón, que no iba a volver a pasar, pero tampoco me dejaba salir fuera del departamento, me tenía controlada. Si iba con mis papás, con mi mamá, era de que 5 minutos rápido a lo que vas y te regresas. No él, de hecho, él me amenazó que si yo decía algo, él me iba a matar, que iba a atentar contra mí, contra mi hija. Entonces, pues yo por miedo no hablaba ni con mis papás, no les decía lo que yo estaba viviendo, por miedo a estas amenazas. Toda esa semana
fue así, violencia, miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado. El sábado, él empezó con unos amigos un negocio de aguachile. Ellos llegaron por la mañana, como a 10 de la mañana, y mi niña estaba conmigo. Entonces a Sergio le molestó, dijo, sube a la niña, pues sube Inés a ver la tele, o sea, no la quiero ver aquí. Yo la subo a la recámara, le pongo sus caricaturas favoritas para que esta persona no me agrediera ni la agrediera a ella y no volviera a pasar violencia. Después mi niña me pide, voy por ella, la bajo, está conmigo en la sala y la entretengo en la tablet. Vuelvo a ayudarle a Sergio porque lo voy a mencionar. Sergio me obligaba a trabajar para él sin paga, sin nada. Más aparte ejercía, como lo menciono y lo voy a mencionar mucho, él ejercía violencia contra mí, contra mi niña. Ese día mi hija me pedía, decía, mamá, yo lo que hice estaba en el patio ayudándoles a ella, me metí a lavar los platos para estar cerca de mi hija y mi hija me viera cerca para que Sergio no se acercara a ella y la golpeara ni hiciera daño a mi hija. Recuerdo que mi hija me empezó a pedir mucho, mamá. Cuando yo me iba a acercar, pues Sergio la toma de los brazos, se sube a la recámara, es como un tapanco, y la arroja al suelo. Yo voy subiendo y donde ya había caído, yo nada más veo que cae polvo al suelo, porque el piso era de madera. Cuando veo a mi hija estaba en el suelo, estaba con una cara de asustada, triste, pero no quería llorar, no quería ella hacer ruido para que esta persona no sé, mi hija tenía miedo al igual que yo. Cuando yo iba subiendo las escaleras, ella iba bajando y me empujó y me dijo, ahí está tu niña, atienda a tu hija. Y se fue con sus amigos. Entonces yo tomo a mi hija abajo y estaba un amigo de él y él me dice, Sergio, ¿qué les hizo? Igual, y él nos llevó a algún lado y solo le dije, Sergio es un pendejo. Me salí, me fui a casa de mi mamá, llevamos a la niña de atención médica. Yo no les dije el que había pasado, solo les dije que había comido algo irritante, que era lo que había provocado su vómito porque comenzó a vomitar. Tenía miedo de que mi mamá me fuera a juzgar, de que mi mamá me fuera a regañar. Tenía miedo, demasiado miedo que él hiciera más daño. Tenía demasiado miedo. Fuimos, la llevamos a atención médica a mi hija, después se le levanta la camisita y vimos que traía el golpe. Yo sabía, obviamente, pero tenía miedo de decir lo que había realmente pasado. Entonces yo solo le dije, es que se cayó la niña. El doctor le receta un medicamento, después van y me dejan de nuevo al departamento. Yo no quería regresar, pero tampoco tenía el valor de decirle a mi mamá lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando realmente. Llego al departamento y en cuanto llego, subimos escaleras para entrar al departamento y él no me dejó entrar, al contrario, me quitó a mi niña, me la arrebató de mis brazos, me dijo que si quería volver a ver a mi hija, tenía que ir a comprar el medicamento para abortar. Yo, obviamente asustada, queriendo tener a mi hija de nuevo conmigo, regresé a casa de mi mamá, le pedí dinero para comprar este medicamento, regresé a la farmacia donde habíamos atendido a mi hija y al doctor le dije que necesitaba una receta de misoprostol para úlceras gástricas. Me da la receta sin ningún problema, voy a otra farmacia a conseguir el medicamento, regreso al departamento y en cuanto regreso, él rápido me arrebató el medicamento, me abrió la boca y me las introdujo en la boca y comenzó a golpear mi estómago. No pasó ni media hora cuando yo comencé el proceso de aborto. Empecé a sangrar, me acuerdo que yo traía un vestido de colores que se llenó de la parte de atrás de sangre donde ya empezó mi proceso de abortar, me hizo abortar en el baño, en el excusado. Recuerdo perfectamente que escuché cómo el bebé se movió, cómo fue algo que hasta ahora
No lo puedo olvidar porque no fue una vida, fueron 2 vidas de 2 niñas, porque era otra niña. Me hizo perder a 2 niñas el día sábado en la noche, de mi embarazo, y el día siguiente mi hija toda esa noche, de sábado para domingo, estuvo ella pidiéndome agua, pidiéndome comida. Yo me quedé con ella en la sala a dormir en el suelo porque Sergio quería tener relaciones sexuales esa noche y yo le dije que no, que cómo íbamos a tener relaciones sexuales si yo acababa de pasar por un aborto, si yo estaba sangrando, que yo le pedí toallas sanitarias y él me dijo que no me las iba a dar, entonces solo tomó un pañal de mi hija y me lo dio. Después me dijo, está bien, duérmete, y me dormí en el suelo con mi niña. No dormí toda la noche por cuidar a mi hija, por estar al pendiente de que Sergio no se acercara a nosotros ni nos hiciera daño. No me dejó salir del departamento para ni poder pedir ayuda. O sea, fue una noche en la que yo estaba desangrándome y mi hija estaba pidiéndome agua, pidiéndome atención. Toda la noche le estuve dando agua, pero así como yo le daba el agua, ella la vomitaba. A los 5 segundos, su cuerpo no tomaba el agua. El día domingo por la mañana se despierta Sergio, me pide desayunar, me prepara el desayuno. Mi hija me empieza a pedir atención, me empieza a pedir agua. Sergio la toma en los brazos y la avienta al patio. Yo me molesto y a mí también me avienta al patio. Y así estuvimos discutiendo, yo tratando de defender a mi hija y él intentando que yo me alejara de mi hija. Después se harta él de eso, se va al baño, yo tomo a mi hija, él sale del baño, yo me meto al baño con mi hija y él me saca del baño. Después de 5 minutos me da a mi hija envuelta en una toalla. Mi hija, cuando yo la comienzo a cambiar, mi hija ya no tenía fuerzas, mi hija ya no se podía sostener, estaba pálida, no podía estar de pie. Como pude la cambié, bajé rápido, pedí ayuda a la vecina, le dije que me llevara a algún hospital. La vecina, incluso, o sea, la vecina me dijo, Sergio la golpeó, y yo solo le dije que moví la cabeza de no, me subí al carro, nos llevó a la Cruz Roja y de la Cruz Roja ya llevaba un paro cardíaco mi hija. Nos piden que nos trasladen al hospital del niño, nos trasladamos al hospital del niño y en el recorrido llevaba otro paro cardíaco. Al llegar al hospital le dio otro paro cardíaco hasta el cuarto, ya no lo resistió y me dieron la noticia que había fallecido. Después llega a fiscalía, empieza a hacer preguntas, quién era mi pareja, qué había pasado con mi hija. La verdad yo no contesté mucho. Después me piden que vaya con ellos a las instalaciones de fiscalía. Me meten a mí a una oficina, según ellos, solo para platicar conmigo. Entonces yo estaba asustada, estaba en shock, no asimilaba todo lo que había pasado, porque no solo perdí una niña, perdí 2 niñas, acababa de fallecer mi hija, y un día antes me habían hecho abortar. Yo ya de 6 meses esperando una niña. Llego ahí a fiscalía y ellos comienzan a torturarme, me enseñaron fotos de mi hija desnuda en la plancha, cuando le iban a hacer la necropsia, me dicen que mi hija había sido violada. Después empiezan a preparar bolsas con salsa valentina, gel antibacterial, alcohol, y me las ponen en la cabeza. Fueron 3 bolsas. Yo o sea, estaba asustada, y más con eso, más miedo me daba de hablar, de decir. Yo ya llevaba golpes de los que Sergio me había hecho, y de hecho ellos mismos me dijeron, Sergio te golpea. Yo por miedo, yo no decía nada, totalmente callada. Tenía miedo y más me estaban golpeando. Al día siguiente, en el funeral de mi niña, igual sentía que mi hija estaba con la niñera o con mis papás. No asimilaba su muerte. Liliana, qué tremendo testimonio. Muchas gracias. Después lo que viene es pues un proceso larguísimo. Vas a la prisión, Sergio también, los dos. Parece que, digamos, no soy experto en esto, pero parece que se inclina un poco este tema de las injusticias en inculparte a ti
y finalmente aparecen tanto Alejandro como Carla para interesarse en el asunto, y hoy, después de casi 2 años, pues tenemos la sentencia ya de 50 años de prisión para Sergio Mitre por el feminicidio de Inés, y tú en libertad, pues para hacer el testimonio de esto que hace tanta falta en México, que las mujeres que pues tristemente crecieron siendo abusadas desde tu padre y ahora tu pareja, pues puedan cambiar y podamos cambiar toda la historia de este país. En ese sentido es tristísimo cuántos feminicidios hay al día en este país, y ojalá que empieces una nueva vida. Gracias por la confianza, y pues lo hacemos en este programa pues para que quede este testimonio de esta historia tan brutal, que no todo lo que dijiste, pues que te decimos. Gracias. Esta es después, les digo, cuando ella sale, nosotros testificamos en ese juicio, y sale ella libre por falta de evidencia, pero, y un poco para que también tengan contexto ahorita que vamos de audiencia, a ella la quieren inculpar con una supuesta huella de violencia que tiene el cuerpo de Inés. En la espalda dicen que tiene unas lesiones que según ellos son nudillos de un golpe que le pudo haber dado alguna persona, ¿no? Y entonces lo único que hace el Ministerio Público, en lugar de entrevistar otra vez, en lugar de investigar, en lugar de hacer una indagación adecuada de la autopsia, hacer una evaluación psicológica, una autopsia psicosocial se pudo haber hecho también, que fue un poco lo que nosotros hicimos, pues lo único que hace es ver esos golpes y dice, bueno, pues el que la mató es el que le puso ese golpe, y esos golpes corresponden a una mano. Entonces vamos a hacer una pericial para poder determinar de quién es ese puño, ¿no? Y en lugar de hacer esto que les estoy mostrando en la pantalla, mira, solicitud de toxicológicos, revisión de análisis forenses con los que se habían hecho, entrevista con Liliana, etcétera, etcétera. Lo que seguimos fue estos 3 puntos importantes que los veíamos, ¿se acuerdan? Cuando tuvimos esa clase en conjunto con la Universidad de Sonora, tuvimos un seminario donde los invité a ustedes sobre debida diligencia. Y en ese seminario hablábamos precisamente de estos 3 puntos: realizar una integración científica de los exámenes forenses por medio de un especialista; 2, tomar en consideración las características individuales de los testigos para la valoración de los testimonios; y 3, analizar toda la evidencia obtenida de manera integrada. Eso fue nuestro objetivo. No debería ser, o no necesariamente es el objetivo de la defensa. Cuando nosotros trabajamos con la defensa, pues obviamente trabajamos con los pocos recursos que tenemos entre nosotros. Somos 2, 3 personas las que hacemos toda la investigación. No tenemos recursos para viajar, por ejemplo, o para nosotros tener laboratorios o lo que sea, pero sí tenemos recursos para hacer solicitudes, tenemos los recursos personales, intelectuales, para saber cómo funciona el sistema. Y entonces lo que hacíamos era utilizar al mismo estado para que se mandaran a hacer las evaluaciones que nosotros solicitamos, como por ejemplo una toxicológica, como por ejemplo se hizo una psicológica que salió medio, bueno, que estuvo medio mal hecha, pero bueno, pues no había de otra. Y esto es algo que es importante entender: el que tiene el cargo de la prueba es el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía. Él es el que tiene que probarle a los jueces que ha sucedido algo. Lo que tiene que hacer la defensa es no probar que no ha hecho algo, sino contrarrestar la evidencia que está presentando la Fiscalía, pero si es posible, bueno, pues también hacer su propia investigación. Bueno, este es el planteamiento del problema. Estas son las 5 evaluaciones que se hicieron. Estas 5 evaluaciones se integran una detrás de la otra. Primero, una valoración de la investigación criminal y forense, es decir, cómo se hizo la investigación, qué características tiene, si se cumple con la debida diligencia. Luego se hace victimología forense y análisis psicosocial, que fue pues la historia de Liliana, sus condiciones, su contexto y las variables relacionadas con el género o indicadores que nos pudieran ayudar a tener una mejor perspectiva de lo que está sucediendo. 3, evaluación forense de hechos de tortura, que tiene como objetivo documentar, visibilizar posibles hechos, malos tratos y tortura.
es aquí hechos de malos tratos y tortura. En una de las víctimas, en este caso, se evaluó a raíz del testimonio de la misma Liliana y de varios testigos que vieron que escucharon cuando a ella la torturaban. 4, reconstrucción criminal y análisis de la escena del crimen, y 5, perfilación criminal. Seguimos, ¿se acuerdan este modelo? El modelo donde primero se recolecta la información de manera descriptiva, luego se hacen interpretaciones por parte de los peritos y luego se hacen integraciones generalistas, que es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? La integración generalista de la evidencia para poder llegar y utilizar la psicología criminal dentro de un caso en donde hay evidencia física, es decir, cómo se conecta la evidencia física con la evidencia psicológica. Eso es un poco lo que hicimos para este caso. Bueno, esto lo explico durante el juicio y en lugar de ponerles esto, mejor lo explico, vamos a verlo durante el juicio. Vamos a ver la audiencia y regresamos para preguntas sobre la audiencia y también para ir cerrando el diplomado. ¿Dónde está? Este es el juicio, el que vamos a ver ahora. Este es el juicio de Sergio Mitre. Lo que sucedió ahora, en este caso, es que como la evidencia que presentamos para la defensa de Liliana, pues de alguna forma, no sé, no había forma o era muy difícil que se presentara para la acusación contra Sergio Mitre. O sea, para quienes conozcan sobre juicio, pues les parecerá extraño y si no les explico, o sea, lo que estaba sucediendo en este caso es que la fiscalía fueron 2 juicios uno tras otro. Uno fueron en noviembre y el otro fue en enero. En noviembre es el de Liliana y sale libre, y ellos la única evidencia que presentan, digamos, en contra de Liliana es una declaración de su abuela donde dice que a veces traía a la niña muy sucia de su cara, y la otra, la segunda, es esta análisis de los puños que había presentado la fiscalía. Y entonces el problema ahora es que con esa evidencia no pudo con la evidencia que nosotros como defensa presentamos y salió libre. El problema es que ahora para sentenciar a Sergio Mitre, si me explico, pues se requiere evidencia porque ya es otro juicio y es otra audiencia y es otra sala. Y entonces lo que se hizo en este momento fue que el asesor jurídico de la víctima, que es un exalumno de nosotros de la maestría, pues pidió que nosotros participáramos en el juicio en contra de Sergio Mitre. Y así fue como sucedió. Presentamos nuestra evidencia y esta es mi participación. Me van a hacer primero el interrogatorio, el asesor jurídico, que es el que van a escuchar, que es Arturo Moreno, y después van a escuchar al abogado de Sergio Mitre haciéndome un contrainterrogatorio. Vamos a verlo. Y vean ustedes los conceptos que se utilizan, sobre todo ponga atención cuando me preguntan, por ejemplo, sobre si el perfil psicológico de Sergio Mitre y por qué discutimos sobre eso, para que vean ustedes lo de psicología criminal aplicada. Vamos a verlo. Fíjense que le escucho muy bajito. Tu nombre, por favor. Aurelio Israel Coronado Mares. Bien. Aurelio, usted participó previamente en una audiencia de juicio continuada por los apercibimientos de conducirse con verdad y declarar todo cuanto sepa y le sea preguntado. En ese sentido, le pido que si tiene alguna identificación, la muestre allá a la cámara, por favor. Gracias. Había sido previamente identificado. Le voy a pedir ahora que gire su cámara alrededor suyo para verificar que se encuentre solo ahí en el área donde está teniendo declaración. Hago constar, se trata de un testigo previamente identificado y conocido por el tribunal por haber rendido una declaración previa. Sobre esa base, asesor, bueno, le pregunto, señor Aurelio, ¿usted tiene algún interés en este juicio? No, ninguno. Bien, asesor jurídico, su testigo. Doctor Aurelio, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Sabe el motivo por el cual se encuentra hoy aquí? Sí, estoy acá para hablar sobre medidas de reparación del daño. ¿Puedo hablar sobre ellas? Sí, claro. En el caso que nos ocupa, bueno, pues hay diferentes dimensiones del daño que estamos viendo. Hablemos específicamente, pues obviamente de Inés, una niña, en donde se tiene que ponderar no solamente el daño que sufre el crimen de la cual es víctima, sino las condiciones que están alrededor, y de Liliana como víctima directa e indirecta de este crimen. Cuando así hicimos el análisis del caso, revisamos todas las dimensiones, como hablamos en el juicio, pues algo que es muy importante es entender las diferencias y disparidades que se encuentran entre las personas involucradas, particularmente entre Sergio Mitre y Liliana e Inés, ¿no? Estas diferencias que, como hemos hablado, se tienen que analizar desde una mirada interseccional, pues nos hablan que hay una diferencia de edad que es obvia, en un contexto machista en donde en los géneros, en el caso de Sergio Mitre, que ha utilizado para poder tener pues ventajas, para poder aprovecharse, para poder explotar, es otro elemento muy importante. Las vulnerabilidades tanto económicas como psicosociales de Liliana y obviamente de Inés, al ser una niña, una bebé, pues evidentemente están muy presentes. Lo que quiero decir es que cuando se hace este daño, cuando se hace el daño específico en contra de Liliana, que es esta violencia física, psicológica, forzarla a abortar, y obviamente el asesinato de su hija, pues no solamente es un daño, digamos, en términos de los crímenes que se cometieron, sino también hay un vínculo del cual se estuvo explotando. Entonces, para poder hacer esta estimación o para poder establecer las dimensiones, lo que normalmente nosotros hacemos es que hay que hacer unas diferenciaciones a partir de un concepto muy relevante que se llama proyecto de vida. El proyecto de vida es un concepto que la Corte Interamericana ha introducido ya desde hace bastante tiempo con respecto a la estimación de los daños de las víctimas y particularmente cómo estas afectaciones tienen que ver con sus libertades. Hablando particularmente de Liliana y de Inés, y particularmente, perdón, de Liliana, tendríamos que hablar sobre la violencia específica vivida en su contra, obviamente los golpes, obviamente los sometimientos, las violencias simbólicas, la destrucción de su red de apoyo. Este es un daño que es uno de los más importantes, y obviamente la traición íntima de la cual es víctima, más las violencias sexuales. Estas afectaciones no se pueden tomar solamente como una sola y no se pueden pensar solamente en términos psicoterapéuticos, porque la psicoterapia pues tiene que ver con una función rehabilitadora para la persona, que es un derecho que tienen, pero hay que comprender las afectaciones en otras dimensiones. Entonces, la primera es las afectaciones directas específicas de las violencias que vivió, violencia sexual, violencia física, la destrucción de su red de apoyo y evidentemente la traición. En un segundo nivel tendríamos que pensar evidentemente las secuelas de la pérdida de su hija, y aquí es donde el concepto de proyecto de vida se vuelve tan relevante. Piensen ustedes la identidad, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, que ese es otro elemento específico. Liliana deja de estudiar, Liliana deja de hacer una de las actividades más importantes para ella, que tiene que ver con su carrera como deportista de alto rendimiento. Ella, recordemos, deja de hacer esto por el control que tiene Sergio sobre ella, y esto es parte importantísima de su proyecto de vida. Ahora pensemos en función de su maternidad. Para ello es muy importante tomar en cuenta las secuelas, no solamente relacionadas con la pérdida de la vida humana, de la vida de Inés, sino también los impactos a largo plazo que tienen que ver con la destrucción de un vínculo fundamental en la cual ella había decidido hacer su vida. Incluso el aborto, el cual es forzado, también es un aborto forzado porque ella había decidido, como el derecho que tiene sobre su propio cuerpo, tener a este bebé. Entonces, dígame. Perdón que me interrumpa. Dígame. En el caso concreto, ¿qué secuela se encuentra en Liliana? Las secuelas que se van a dar tienen que ver, y hay que ponerlas en términos psicosociales. Primero son secuelas relacionadas con la identidad, lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? La identidad, que es uno de los elementos y las libertades más importantes que tenemos los seres humanos. Cuando hablamos de las secuelas de identidad, pues estamos hablando de su valor como persona, ¿no?
Liliana fue abusada, Liliana fue golpeada, Liliana fue expuesta como secuela precisamente de este crimen públicamente, he sido estigmatizada, y entonces esos daños van a estar presentes en su vida mientras no se hagan reparaciones. Particularmente estoy hablando del miedo, la inseguridad. Básicamente no puede vivir una vida libre de violencia, porque también las instituciones, como hemos sabido, participaron precisamente de este tipo de violencias. Y eso estamos hablando específicamente de su identidad, pero hablemos también de sus derechos, de su proyecto de vida. Ella no puede ejercer su derecho precisamente o gozar de Inés en el futuro. Y esto y las afectaciones en su red de apoyo también tienen que ser muy relevantes. Familiares, amigos y la comunidad en la que esté inserta, ahora, como ustedes saben, pues se encuentra estigmatizada y eso también le va a truncar su desarrollo. ¿Me puede hablar un poco más respecto a esta estigmatización, por favor? Sí, algo que nosotros vimos de inmediato cuando investigamos este caso que les comentaba, hicimos un análisis de contexto, pues hicimos un seguimiento tanto de los medios de comunicación como los elementos comunitarios de la violencia. Y a la fecha y en el momento, su estigmatización está asociada precisamente a estos estereotipos de género, ¿no? Nosotros ya hemos hablado de cuáles eran las condiciones de violencia que vivía Liliana, pero estas condiciones, como no se han hecho públicas, como no ha habido verdad, como no ha habido una intervención y como no ha habido responsabilidad de las personas que participaron, pues la estigmatización la persigue. Las amenazas, las declaraciones públicas de que ella fue responsable también, de que se le debería de castigar, pues esto no se va a acabar mañana, esto continúa. Y esto tiene que ver con con poder vivir una vida libre de violencia y una vida sin miedo y sin inseguridades. Todo esto que nos mencionó es derivado de qué? De la violencia directa que vivió por parte de Sergio Mitre y del asesinato de su hija. ¿Cómo establece usted ese nexo causal? Bueno, hay varias dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con la temporalidad, evidentemente. ¿Cuáles eran las condiciones de vidas previas a las que tenía Liliana? Que evidentemente había condiciones de vulnerabilidad, mismas condiciones de vulnerabilidad tanto de Inés por ser niña y mujer, y Liliana por ser mujer, que se aprovechó de Sergio Mitre. Son condiciones de vulnerabilidad que ataca, y entonces con el paso del tiempo, pues entonces se están viendo secuelas. Estas secuelas se pueden ver en el, digamos, voy a llamarle así, en el interior de Liliana, en su experiencia subjetiva, pero también en su calidad de vida, ¿no? En la calidad de vida que tenía antes de conocer a Sergio y después de conocer a Sergio. Antes era una joven que estaba participando en competiciones de alto rendimiento, que tenía una red de apoyo, que vivía su maternidad de la forma en la que, de una forma que era satisfactoria, y después de ser estos crímenes, pues entonces vemos un decaimiento, una degradación, no solamente de sus redes de apoyo cercanas, sino, como he dicho, de su imagen pública y de los ataques comunitarios. Doctor, nos habló de las afectaciones a los sentimientos. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando hablamos de los sentimientos en términos psicológicos, nos estamos refiriendo precisamente a lo que le llamamos pues la vivencia subjetiva de lo que se tiene. Evidentemente, todos y todas tenemos derecho de sentir, de vivir y de reaccionar al mundo de una forma sana. Las afectaciones en los sentimientos que se pueden ver en este caso, pues evidentemente tienen que ver con estos tres niveles que hablaba. Específicamente el trauma de la violencia vivida, el trauma de los golpes, el trauma del aborto, el trauma de ver a su propia hija. Todo esto es traumatogénico, es decir, va a generar efectos psicológicos a mediano y largo plazo si no son atendidos. Y luego los efectos en los sentimientos asociados a tu identidad, a tu desarrollo de personalidad, es decir, hacia el futuro, lo que tiene que ver con la cooptación de su derecho de vivir una vida libre de violencia. Y en un tercer nivel, pues estamos hablando del lugar que tiene Inés en su comunidad, estos sentimientos de pertenencia, estos sentimientos de vinculación, que son importantísimos para la salud psicológica. Recientemente Naciones Unidas hablaba al respecto de cómo las enfermedades psicológicas se asocian particularmente con la forma en que el individuo percibe su entorno. Si su entorno es injusto, si su entorno le resta derechos, las enfermedades psicológicas se van aumentando. Entonces, si no atendemos estas tres dimensiones,
pues evidentemente una y otra pues no van a resolver el asunto cuando hablamos de reparación de daño. Respecto a esto que usted nos menciona, ¿cuáles son las medidas de reparación que usted considera necesarias en el caso concreto? Mira, tendrían que hacerse en diferentes niveles. Lo hablábamos cuando hablábamos acerca de los análisis victimológicos que recomienda obviamente el protocolo latinoamericano de investigación de feminicidio, cuando habla tanto de la investigación como de la reparación de daño, como evidentemente estamos hablando de derechos relacionados con el género y derechos relacionados con la infancia. Entonces las medidas tendrían que ir primero desde un nivel individual, que es asegurar atención rehabilitadora para Liliana, particularmente atención especializada, y esto es importante decirlo, psicoterapéutico. ¿Y por qué digo especializada? Porque el mismo entorno donde vive Liliana, lo que hemos visto en la investigación es que hay poco acceso a servicios de salud mental. Y esto fue parte del problema, ¿no? Como veíamos en el caso del juicio, de los problemas que tuvo Sergio a la hora de ir a psicoterapia y que no se le atendió y que finalmente se pudo liberar de eso. Entonces se requiere una atención especializada, como lo dice la ley, y esta atención especializada tiene que tener un enfoque no solamente de atención al trauma, sino, como he dicho, de cuestiones psicosociales, es decir, un acompañamiento que le ayude a gestionar esto para poder precisamente vincularse de mejor manera. Otro nivel tiene que ver con las reparaciones, evidentemente, a su círculo cercano, al impacto que tuvo esta estigmatización de la cual es objeto Liliana. La comunidad en la que vive la ve de una forma, precisamente porque pues, evidentemente el juicio no se ha hecho público, no ha habido un acceso a la verdad donde se haya esclarecido todo lo sucedido. Tiene que haber una serie de intervenciones comunitarias. Y en otro nivel, pues tenemos que tener una intención transformadora. Estamos hablando de una niña y de una mujer. Y esto es muy importante, se tienen que hacer incidencias en la forma en la cómo se investigan los feminicidios en Saltillo, en la forma en cómo se atienden las políticas públicas relacionadas con niñez e infancia, y evidentemente atender las responsabilidades para que haya una disculpa pública, para que haya un reconocimiento público, para que la comunidad de alguna forma se involucre de esto y proteja a Liliana en lugar de estarla estigmatizando. Y entonces en un tercer nivel pues estaríamos hablando de las medidas macro, que como les decía pues tienen que ver con los cambios institucionales, porque en el caso lo que nosotros vimos es que no solamente fallaron pues las medidas básicas de emergencia de los médicos que estuvieron cercanos o que estuvieron anteriormente a la muerte de Inés, sino que también la forma en la que se investigó, la unidad esta de homicidios que originalmente toma el caso y que tortura y que a partir de eso se dio una violencia judicial y evidentemente todo lo que le sigue, ¿no? Si no hay una reforma, si no hay cambios, si estas sentencias no reflejan eso, pues no se está reparando el daño de ninguna manera. Respecto a este último punto, doctor, ¿quién debería de investigar estos delitos? Cualquier muerte en situación de violencia de mujeres o niñas, las tiene que investigar una unidad especializada de feminicidio y con perspectiva de género. Por último, doctor, usted nos habló sobre medidas de rehabilitación, es decir, atención especializada. Sí. En su experiencia, doctor, ¿cuál es el costo aproximado de estas atención especializada? Va a depender mucho de los especialistas, pero según, digamos, en lo que existe en el mercado de los especialistas, pues estamos hablando de 800,000 pesos, porque estamos hablando de personas con especialidades y maestrías. Es importante que el costo pues refleje o que se le esté asignando a un profesional que tenga perspectiva de género, que atienda a víctimas y que sepa gestionar desde un enfoque psicosocial. Serían todas las preguntas por parte de las Nada más una pregunta. Doctor Aurelio, en el caso particular,
¿cuántas sesiones o terapias necesitaría Liliana aproximadamente? Mira, lo que dicen las investigaciones de lo que le llaman las terapias estructuradas, hago esta aclaración porque es importante. El tiempo de sesiones lo deberían de decidir la persona que va a dar la terapia, es decir, el especialista y Liliana. Ellos son los que van a decidir. Pero ¿qué es lo que hemos visto en otros casos y qué recomiendan las instancias internacionales? Se requiere por lo menos de 8 a 1 año, de 8 meses a 1 año de atención psicoterapéutica para poder atender los efectos que les hablaba al principio, los traumatogénicos, los que tienen que ver con la forma en que la persona reacciona emocionalmente a los hechos, porque hay un asunto de inseguridad, de violencia, y si no se atiende primero eso va a ser complicado. Estoy hablando de 1 a 2 sesiones semanales durante 8 meses, 1 año, estoy hablando probablemente alrededor de unas 60, pero después de eso se tienen que hacer intervenciones de 15 a 20 sesiones por cada problemática que esté derivada de esto, ¿no? Imagínese usted lo asociado, por ejemplo, con los vínculos, con la vida sexual, con la propia maternidad, y entonces, bueno, a partir de eso estamos hablando de por lo menos unos 2 años y medio de psicoterapia, un primer año con 2 sesiones semanales y un segundo año, pues ya que se van a ir decidiendo semanalmente. Sí. Adelante. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Liliana? El año pasado, en el 2000, cuando hice la entrevista, no específicamente, porque sí ya ha pasado tiempo. ¿Un estimado? Yo creo que estamos en enero, la investigación, creo que fue 1 año más o menos. Después de eso, ¿tú realizaste algún dictamen de secuelas psicológicas de Liliana? No, no he hecho dictamen de secuelas psicológicas. Ahora, hablas declaraciones públicas en contra de Liliana. ¿De quiénes fueron esas declaraciones públicas? Estamos hablando de medios de comunicación. ¿Cómo fue? Estamos hablando, no recuerdo, pero yo me acuerdo que había habido varios medios de comunicación, sobre todo de mujeres, que empezaron a hacer algún tipo de difamaciones, de que ella estaba relacionada. La forma en que los medios de comunicación realmente cubren esta nota es completamente deficiente, no hay perspectiva de género, y eso obviamente provoca que la gente en un contexto machista siga en este asunto. Obviamente no ayudó que se le enjuiciara cuando realmente había sido víctima de violencia. ¿Documentó estas notas periodísticas? Sí, seguramente sí, por ahí lo debo tener. ¿Las entregó a la defensa de Liliana? No, es parte del material de análisis que yo tengo, pero las puedo hacer llegar sin problema. Ahora, hablemos de su calidad de vida antes de que conociera a Sergio Mitre. A Liliana, su papá le dio una golpiza y por eso se salió de la casa. Sí, por eso Sergio Mitre se aprovecha precisamente de estas condiciones. Importante, no podemos llegar al argumento de que como antes estaba mal, pues entonces no hay nada que reparar. No, es muy importante tomarle en cuenta los efectos reparadores de la sentencia deben de atender las condiciones de vulnerabilidad previas. No, mi efecto no es ese. Mi efecto es solamente que nos diga esto, antes Liliana sufría violencia, ya sufrió violencia de género. Sí, efectivamente. ¿Tienen todas las preguntas? Bien. Ministro Público. Sí, se me dio un asesor jurídico. Doctor, sobre Lo escucho. esto último que se preguntó la defensa, luego de post terminado, ¿podría continuar con lo que estaba diciendo? Sí, algo que es muy relevante cuando estamos hablando de mujeres y evidentemente de niñas, es el tema de lo anterior a la criminalización. Se piensa, y esto es una doctrina así viejísima de pasillo, de que no se puede dañar lo dañado, ¿no? Que es como si fueran objetos, ¿no? Estamos hablando de personas. Y las condiciones de vulnerabilidad previas en realidad son agravantes cuando el agresor precisamente utiliza esto porque pues, es un predador. Hemos visto cómo dentro de toda su vida ha estado aprovechándose constantemente de personas indefensas. Y entonces esta agresión no solamente tiene la obligación del agresor de repararlo,
sino también el Estado, lo dice el protocolo, lo dice, bueno, en general la doctrina es, si la persona se encontraba en situaciones de vulnerabilidad, estas condiciones no pueden ser la aspiración en la reparación de daño, sino restablecer la dignidad de la persona precisamente para que no se vuelva a encontrar y no se vuelva a repetir esto. Y esto también tendría que ver con el colectivo, con las niñas de Saltillo y con las mujeres de Saltillo. Se tienen que tomar medidas para poder quitarlas de estas condiciones de vulnerabilidad. Doctor, ¿desde qué perspectiva está dando esta respuesta? Desde la perspectiva de la psicología forense con perspectiva de derechos humanos, que es básicamente la psicología que atiende los estándares legales que tienen que ver con los derechos, ¿no? Que es, digamos, el llamado que, como hemos dicho, tanto de las instancias como la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia, y les decía recientemente Naciones Unidas, cuando está hablando de salud mental, dice, para poder resolver problemas de salud mental, primero tendremos que atender la justicia social, porque ni los medicamentos ni la psicoterapia van a poder resolver problemas de salud mental, cuyo origen tiene que ver la justicia social. Solo una, señor. Doctor, le refirió a la defensa que Liliana sufría violencia de género por parte de su papá. ¿De qué manera influyó esa violencia de género en el presente caso? Bueno, no solamente de su padre, nos recordemos dónde vive Liliana, ¿no? Es en el mismo lugar donde estamos haciendo el juicio. No solo, o sea, el machismo y la violencia de género, recuerden que es un asunto estructural. ¿En qué manera afectó? Bueno, pues obviamente hay una naturalización, hay una forma en la que la misma Liliana no es capaz de reconocer las violencias. Lo que dice el protocolo es que este tipo de educación establece un orden en las víctimas, en donde ellas ven en los hombres el orden patriarcal, y entonces tienden a someterse precisamente porque han vivido violencias y han vivido coerciones alrededor de esto. En tu opinión, doctor, ¿esta la coloca en un estado de vulnerabilidad? Vivir en Saltillo, tener la edad que tiene, ser mujer y evidentemente su historia familiar, más obviamente sus relaciones anteriores donde fue abandonada, la ponen en una situación de vulnerabilidad, efectivamente. Inés, doctor, ¿esta situación de su mamá la colocaba en un estado de vulnerabilidad? No al lugar la objeción, se considera que es información que el tribunal puede contestar. Sí, Inés también se pone en una situación de vulnerabilidad, evidentemente al ser niña, al ser mujer y al vivir en las mismas condiciones que Liliana. Ni Liliana tenía las condiciones para poder proteger a Inés, ni Inés tenía las condiciones obviamente para poder asistir, ni tenía protección, digamos, del Estado, lo estamos viendo. Tenía todas las preguntas. Gracias. No, ninguna. Se libera el testigo. Bien, fue testigo solamente admitido al estudio jurídico. En ese sentido, doctor, ha terminado su participación. Puede desconectarse, el tribunal agradece su participación. Muchas gracias a todos ustedes. Continuando con el desahogo, asesor. Sí, señoría, mandaría llamar a la víctima indirecta, Liliana. Pido la encargada de sala, le va a pasar al testigo. Recording stopped. Grabación previamente. Listo. Bueno, pues esa fue la audiencia que les platicaba, donde participé. Y déjenme regreso.
Si se fijan, se hablaron pues muchas de las cosas que estuvimos viendo durante el diplomado, por ejemplo, en términos de los factores psicosociales relacionados con la violencia, o en términos también de sobre los hechos, cómo se hacen este tipo de evaluaciones, cuáles son los elementos que se tienen que tomar en cuenta, cómo se relaciona o sea, por ejemplo, preguntaban sobre la personalidad, sobre los elementos relacionados con si yo medí la personalidad, si yo medí algo en Sergio Mitre, y entonces yo le decía que no era la evaluación que yo había hecho, que la evaluación que yo había hecho se había basado en la consistencia de los testimonios, en este caso el testimonio particular de Liliana durante su entrevista y la evaluación de lo que realizábamos. Entonces, al contrario de lo que normalmente se suelen presentar en este tipo de investigaciones o en este tipo de evaluaciones, pues la evaluación no es sobre la persona en particular a la que se supone que es culpable, sino sobre los hechos que alrededor de lo que sucede, es decir, sobre el contexto en particular. El caso se presentó de esta forma, miren, aquí está el perfil criminal, la perfilación que se realizó. Dice, con base a los hechos y evidencias establecidas en las evaluaciones forenses previamente presentados, se concluye que las siguientes características del agresor de la víctima son evidentes. Acceso a la víctima, número 1. La víctima en este caso era una niña pequeña de menos de 2 años. También sufrió múltiples ataques a lo largo de varios días. Esto significa que el agresor necesariamente tuvo acceso de custodia constante y directo de la víctima. Fuerza brutal. La víctima en este caso sufrió múltiples ataques que equivalen a una fuerza brutal. Este nivel de fuerza no solo se indica por la cantidad del daño infligido, sino también por el hecho de que la víctima era una niña pequeña y por lo tanto físicamente capaz de defenderse. Esto es evidencia de una motivación de ira. Ira y celos. El agresor en este caso fue motivado por la ira o los celos. Esto se indica por el hecho de que la víctima era una niña, que las lesiones involucran una fuerza brutal inadecuadamente motivada, y también múltiples ataques. También lo indica la naturaleza feminicida del delito. Estos hechos y la ausencia de otros posibles motivos indican que el agresor vio a la niña como un punto de vulnerabilidad y como un obstáculo para la actividad deseada en el transcurso de varios días. Número 4, mujeres desechables. El infractor en este caso ve a las mujeres como obstrucciones desechables. Esto se basa en que este caso es un feminicidio, que la víctima es una niña y que el motivo claro es la ira y los celos. También lo indica el hecho de que la víctima fue atacada de manera brutal a pesar de que la niña era completamente vulnerable y dependiente. Incapacidad para controlar la ira. El agresor en este caso tiene una incapacidad para controlar su temperamento violento en todos los contextos. Esto se indica por el hecho de que la víctima en este niño era indefensa, la naturaleza brutal de las lesiones y que hubo múltiples ataques. También lo indica la extrema vulnerabilidad de la víctima. Y este fue el perfil que se presentó. Déjame ver si está por acá. El Tribunal de Saltillo, Coahuila, sentenció a 50 años de prisión al ex beisbolista mexico-estadounidense Sergio Mitre por el feminicidio de una bebé. Resulta que en julio de 2020 le dio un golpe a la menor y le provocó heridas internas. Horas después murió en un hospital. La niña era hija de la entonces pareja del ex pitcher. Mitre jugó en equipos como los Yankees de Nueva York y los Zaraperos de Saltillo. En 2019 lo detuvieron por violencia doméstica. Quedó en libertad con el uso de un brazalete electrónico y el pago de 20,000 pesos de garantía. Eso fue antes, recuerden, ¿no? Antes de la evaluación. Había una nota periodística donde se hablaba sobre aquí está.
Por aquí está el video, pero bueno, ahorita en lo que lo encuentro lo voy explicando. ¿Qué recomendaciones hicimos? Lo que platicaba, lo que estaba yo diciendo al final de la audiencia. Si se busca cumplir con los criterios establecidos en la Ley General de Víctimas sobre la reparación integral del daño, debe garantizarse la seguridad de Liliana Inés Martínez Domínguez y su familia, el castigo y judicialización de los responsables en los crímenes de tortura, aborto y tentativa de feminicidio en su contra, así como sobre el feminicidio de Inés y procurar el acceso a los derechos de la reparación integral como lo son, sin ser limitativos, la atención psicológica, la indemnización económica por los gastos en los que Liliana y su familia han incurrido a partir del proceso legal y la criminalización de la víctima Liliana, y de disculpas públicas que la víctima desea por parte de las instituciones de procuración y administración de justicia. No debe ignorarse el riesgo que corre la víctima Liliana cuando recupere su libertad, ya que pueden existir represalias en su contra por parte de Sergio, las instituciones de procuración y administración de justicia y la sociedad. El Estado debe reconocer la calidad de víctimas de Liliana e Inés y actuar conforme a derecho. Además, será responsable de garantizar la integridad de Liliana en todo momento. Segunda, para exigir que los agresores rindan cuentas en sus actos, es necesario que los servicios judiciales y policiales respalden y faciliten la participación de las víctimas sobrevivientes en el proceso judicial, promuevan su capacidad de actuar o ejercer sus facultades y al mismo tiempo garanticen que la carga de la búsqueda de la justicia no recaiga sobre ellas, sino en el Estado. Las instancias de procuración y administración de justicia deben de enmendar las omisiones y negligencias cometidas y procurar el acceso a la justicia para las víctimas Inés y Liliana. Y tercera, la respuesta de las actuaciones de la investigación por parte de los operadores del sistema de la Fiscalía de Coahuila y Zaragoza presenta notables deficiencias y no operan a un nivel necesario para abordar la gravedad y naturaleza y el alcance de los casos de violencia de género y violencia feminicida. En cambio, ponen en riesgo el bienestar de la seguridad de las víctimas sobrevivientes, obstruyendo el acceso de las mujeres a la justicia. A pesar de contar con un protocolo para investigación de feminicidios para el estado de Coahuila, las intervenciones periciales y ministeriales carecen de rigurosidad, cientificidad y apego a... y apego al marco de derechos humanos, resultando en acciones y omisiones cometidas activamente que agravan el problema generando impunidad. Las y los servidores públicos y profesionistas que agravaron la problemática, incluso incurrieron en actividades criminales, deben de ser investigados y sancionados de acuerdo a lo que marca la ley sobre las responsabilidades de servidores públicos y profesionistas. Cuarta, se requieren medidas que tengan una intención transformadora. Medidas estructurales como mejoramiento de los protocolos de actuación, una investigación completa que determine sanciones a servidores públicos y profesionales que fueron negligentes o criminales, capacitación y certificación de quienes atiendan violencia feminicida, que a nombre de las víctimas se tomen estas medidas, que el público conozca lo sucedido y que se le ofrezcan disculpas y justicia a Liliana y su hija Inés. Y ese fue digamos, la parte final de nuestro reporte, y utilizamos, ¿se acuerdan que veíamos el modelo ecológico de Naciones Unidas para poderlo presentar como, pues como referente para lo que se estaba haciendo? Y bueno, pues nada, esta sería la última sesión del diplomado. Les vamos a hacer llegar al grupo todas las instrucciones para su certificación, para aquellos que se quieran, para la obtención de su diploma y para aquellos que quieran certificarse. Recuerden que para la certificación aparte hay que hacer un examen y un trabajo final. Eso todavía tienen tiempo para hacerlo, pero los que quieran tener su diploma de una vez, eso sí lo pueden ya solicitar. El chiste es que tengan ustedes las pocas actividades que tuvimos en plataforma. ¿Se acuerdan que hicimos unas actividades en un formulario? Que el chiste es que tengan esas actividades, son como 7, 8 actividades, que tengan cubiertas todos sus pagos del diplomado y que lo soliciten, o sea, que no tengan adeudos y que lo soliciten. Y para la certificación, les vamos a mandar la información a su grupo de WhatsApp. Para quien se quiera certificar, va a haber un examen y les vamos a pedir un trabajo final que no consta más de 5 cuartillas
que sirve como para poder acreditar pues que han asimilado los conceptos. Les agradezco un montón. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. Les agradezco mucho la flexibilidad que tuvieron también por los cambios de horarios. La verdad es que en mi vida personal ahorita es complicado. Estoy en un juicio en aspectos judiciales en los que tengo que estar viajando constantemente. Me están cambiando las cosas de última hora, entonces les agradezco de verdad muchísimo la paciencia que me tuvieron. Les agradezco mucho también las preguntas, la participación y pues nada, los espero. Muchas gracias, Ana. Les espero las siguientes para los que se quieran inscribir a la maestría. En septiembre comenzamos y bueno, ya tendremos otras ofertas educativas para ustedes. En diciembre me invitaron a la Ciudad de México a un congreso de perfilación criminal. Allá voy a estar, les voy a estar pasando la información por redes sociales, por WhatsApp, de todo lo que vamos a estar haciendo para quien quiera participar en estas actividades. Les mando un abrazo, les agradezco mucho y nos vemos pronto. Un abrazo, hasta luego. Guadalupe, te veo que tienes la mano levantada. Ay, No, bueno, muchas gracias de todos modos por todo. Es un gusto haber tomado las clases con usted. Yo solo tenía una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia del diploma y la certificación? Uno añade al otro. O sea, el diploma es básicamente cubrieron las 120 horas del diplomado, es decir, estuvieron presentes, están ahí, y la certificación es unirse a la IFC, que es la que hace tiene un proceso de certificación. Hay que inscribirse a la IFC, que es la International Academy of Forensic Criminologists, Academia Internacional de Forenses de Criminólogos Forenses, y te inscribes a la academia y apareces en una página de internet donde estás certificado como Criminal Psychology, y ya esa sería la diferencia fundamental. Muchísimas gracias por todo y por todos los conocimientos que nos aportó. Qué amables son. Les agradezco mucho los comentarios. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Eso espero. Hasta luego.